Y para el primer desdoble de la semana, le agradezco que nos tome la comunicación y le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Abogado, buenas noches, ¿cómo estás? Braulio, muy bien, con el placer de estar contigo y todo tu auditorio. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, porque en parte del debate en los últimos días, después de las declaraciones que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum y lo que dijo hoy el presidente respecto a la Guardia Nacional, ha sido precisamente la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que esto suceda? Mira, Braulio, trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible porque muchas veces los abogados y los especialistas tendemos a utilizar términos muy técnicos y la realidad es que no aportamos a la conversación. Para que lo podamos entender, a partir de febrero del año 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional reestructuró toda la Secretaría de la Defensa. Creó una nueva Secretaría de la Defensa Nacional para cumplir con funciones político-administrativas del alto mando militar, que es el secretario de la Defensa Nacional y su plana mayor, y a su vez se quitó el mando operativo del Ejército y se convirtió en una comandancia general. Ya existía una comandancia general de la Fuerza Aérea y ahora se deja un espacio para que exista una comandancia general de la Guardia Nacional encargada única y exclusivamente de la seguridad pública a nivel federal. ¿Qué significa esto para las personas que nos hablan de militarización? La Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército Mexicano y muchas veces la gente confunde las funciones del Ejército con toda una Secretaría de Estado. El Ejército Mexicano es la fuerza táctica operativa que está dentro de una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué te lo comento? Porque obviamente vienen las críticas respecto al tema de la militarización que existe en cuanto a la seguridad pública. Yo sigo pensando que no ubican el término de militarización como debe de utilizarse de forma correcta por el simple hecho de que tendríamos que ver el uso de leyes y reglamentos militares en la aplicación de la seguridad pública todos los días para con el país. Y yo lo que veo es un fenómeno que está dando a nivel mundial, que es la policiación de las Fuerzas Armadas, porque hay un problema estructural en la seguridad a nivel mundial. Los grupos criminales han crecido en capacidades tácticas y operativas, así como pues con la globalización que ha existido han podido hacer negocios en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues obviamente lo que nosotros necesitamos es tener una estructura que pueda hacer frente a esos grupos criminales, porque no solo se afecta la seguridad pública, se afecta también la seguridad interior. La seguridad interior, para que lo entendamos, es cuando una institución que emana del Ejecutivo, del Gobierno, o del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, no cumple con sus funciones, hay una afectación a la seguridad interior. Y lo hemos podido ver en las últimas décadas, en donde vemos policías municipales o incluso estatales, o llegamos a ver el caso de una policía federal que no cumple con las funciones que tenía que realizar y que a su vez trabajaba con el crimen organizado. De esta forma, lo que estamos haciendo, para ser muy claros, es la Guardia Nacional va a estar en la misma estructura que la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como una comandancia general. Esa comandancia general única y exclusivamente se va a encargar de la seguridad pública a nivel federal. ¿Para qué? Para hacer frente a estos grupos criminales en determinadas zonas del país, en donde tienen capacidades técnicas operativas que superan a las policías. Ese es el primer punto que me parece que es muy importante. Dos, lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, ya virtual presidenta de nuestro país, en donde dijo claramente, no puede haber militarización porque la forma de trabajo de la seguridad pública en este país la va a dar la presidenta de la República y asimismo se va a auxiliar por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para a nivel nacional crear todas las estructuras de trabajo que se van a llevar a cabo. Punto que me parece relevante y que me parece que no deja lugar a las especulaciones en donde se diga que existe militarización de la seguridad pública, cuando lo que vas a hacer es utilizar la estructura de una Secretaría de Estado, y para los que les gusta la parte técnica,
La Guardia Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La sacamos de ahí para meterla a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y no tiene mayor problema. Lo que había sido el problema, y seamos claros, fue que el artículo 21 constitucional señalaba que tenía que ser un civil quien estuviera al mando de la Guardia Nacional. Cuando la misma presidenta de México sale y dice que ella es la que va a dictar cuál es la línea de seguridad que va a haber en el país, pueden, obviamente los juristas, entrar en esa disyuntiva. Ella, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, es civil, ¿existe o no existe militarización? Y verás que serán temas que abordaremos en los próximos días. Seguramente me gustaría preguntarte sobre un tema que también ha sido recurrente en esa discusión sobre la Guardia Nacional, sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y la protección a los derechos humanos. Parte de las quejas de quienes están en contra de esta adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es en caso de que haya una violación a derechos humanos de parte de elementos de la Guardia Nacional, ¿a qué fuero van a responder o cómo sería el procedimiento para que sean sancionados? Mira, Braulio, el artículo 57, en su fracción primera, te habla de cuáles son los delitos del orden militar. Y te explica que cuando existan delitos a la disciplina militar, serán las autoridades militares quienes llevarán a cabo los procesos. Pero si existen, utiliza el término paisanos, haciendo referencia a civiles, serán las autoridades federales las encargadas de llevar a cabo los procesos y los delitos del fuero federal o del fuero común que correspondan. Hay una gran ventaja y quiero poner un ejemplo rápido. Todos vimos lo que sucedió con ciertos miembros de la Guardia Nacional en Guanajuato, en donde se presume que pudieron haber participado con un grupo criminal para el asesinato de 3 adultos y 2 menores de edad. La gran ventaja que tuvimos, a diferencia de lo que sucede en el fuero común y en el fuero federal, es que las autoridades militares de forma inmediata pudieron retener al personal, presentarlo ante el Ministerio Público Militar y se encuentran en la prisión militar de la 5ª Región Militar allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia que existe aquí? Si nosotros llevamos el proceso como se lleva normalmente, muy posiblemente ni siquiera los hubieran presentado ante la autoridad competente, como vimos que sucedió en Guerrero, en Michoacán y en algunos otros estados. No habrá ese problema en donde se diga que como son militares serán nada más juzgados por los militares. No. Y aparte creo que hay un dato que es importante. En octubre del año pasado, el 30 de octubre, se graduó la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional que desde que llegaron y se dieron de alta siendo civiles, se les dio adiestramiento para ser guardias nacionales. Y a partir de cada año veremos a un número grande de oficiales que se graduarán como oficiales de la Guardia Nacional para poder ir haciendo los escalafones que se necesitan y cumplir con todas esas necesidades del servicio sin necesidad de que los militares sigan participando. Porque además, al considerarse ya una comandancia, se hará lo mismo. Todos aquellos elementos que estaban en el Ejército o en la Armada de México, con la misma antigüedad y con los mismos derechos, pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. Entonces sí tendremos guardias nacionales que son guardias nacionales y que ya no pertenecerán al Ejército mexicano, aunque sí bajo la misma estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. César, abogado, te agradezco mucho que nos tomaras la comunicación y que nos expliques en español sobre estos temas. Te mando un fuerte abrazo y dejar abiertos los micrófonos porque seguramente habrá mucho debate y hará falta una voz que nos explique a quienes no somos abogados ni expertos en materia de seguridad. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Braulio, y siempre es un placer. Que pasen buenas noches. Igualmente, gracias. Y mire, ya le adelantaba al inicio de